el gobierno va a plantear un cambio de fórmula para que se ajuste por el índice de precios al consumidor, pero hay un periodo, por ejemplo, hay un desacople, un periodo que hay que considerar, que el gobierno va a proponer un incremento especial para ese periodo y después seguir con el índice de precios al consumidor. Pero lo que hay que... ¿Cuál sería el incremento? A ver, ¿cuál sería el incremento que van a proponer ustedes para el periodo que quedó descubierto, digamos? Bueno, depende mucho de porque esta fórmula que tiene actualmente el sistema jubilatorio se aplica trimestralmente. Sí. Si ese trimestre vence ahora en marzo. Si pudiera salir esa fórmula ahora, la propuesta del gobierno sería poner un 10% más el ajuste que corresponde y a partir de ahí, el mes siguiente ya ajustar por el índice de precios al consumidor. A ver si lo entiendo bien, el ajuste que corresponde de acuerdo a la vieja fórmula más un 10% y a partir de ahí el ajuste por inflación. El gobierno está considerando aumentar las jubilaciones de acuerdo con la inflación y también otorgar un incremento adicional del 10%. El ministro del Interior, Guillermo Francos, ha reconocido que se está evaluando una metodología alternativa para el aumento de los saberes. En respuesta a la presión de la oposición, el gobierno propone agregar un aumento adicional del 10% para compensar la inflación del primer trimestre para los jubilados. Además, se está contemplando la aplicación de una nueva fórmula jubilatoria que entraría en vigencia a partir de abril. Guillermo Francos, ministro del Interior, presentó esta propuesta en medio de las negociaciones con los bloques de la oposición que están solicitando en la Cámara de Diputados discutir una nueva actualización automática de los saberes. El funcionario encargado de la relación política con las provincias ha admitido que hay legisladores que desean modificar la fórmula jubilatoria debido a que no refleja adecuadamente la situación económica real. También afirmó que el gobierno propondrá un cambio para que se ajuste según el índice de precios al consumidor, IPC. Sin embargo, Franco señaló que el tema en discusión es el desacople de un periodo que debe tenerse en cuenta. Esta fórmula se aplica trimestralmente y ese periodo finaliza ahora en marzo. Si pudiera implementarse esa fórmula ahora, la propuesta del gobierno es agregar un 10% más al ajuste correspondiente, y a partir del mes siguiente ajustar según el IPC, explicó en una entrevista en Radio Rivadavia. No obstante, el ministro no especificó si ese 10% incluye a los bonos adicionales, ni si la movilidad a partir de abril también afecta a los bonos que han estado recibiendo las jubilaciones más bajas. Tampoco aclaró si se sumarán a los saberes de manera que abarquen al aguinaldo y se consideren para la movilidad la totalidad de los ingresos. De esta manera, la transición entre la fórmula del gobierno anterior, que seguiría vigente hasta finales de marzo, y la que entraría en vigor a partir del 1 de abril, contemplaría, según la versión oficial, aproximadamente la inflación de enero de 2024, que fue del 20,6%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC. Sin embargo, hacia el futuro, no se prevé ninguna recomposición por las pérdidas de los últimos años, ni una recuperación en caso de mejora del salario real o de la economía. Los proyectos presentados por la oposición proponen otorgar en abril la totalidad de la inflación de enero y calcular la movilidad a partir de abril según la medición del IPC de 2 meses antes, es decir, en abril, la inflación de febrero. Sin embargo, tampoco especifican cómo se tratarían los bonos, y tampoco habría una recuperación por lo perdido en los últimos años. Como contrapropuesta, según indicó Francos, el Poder Ejecutivo está dispuesto a acordar una nueva fórmula de movilidad que ajuste por inflación a partir de abril, reconociendo solo un 10% como compensación del trimestre anterior. Con el aumento del 27,18% y el bono de hasta 70,000 pesos, las jubilaciones y pensiones de haberes mínimos están recibiendo un total de 204,445 pesos brutos, desglosados en 134,445 pesos más 70,000 pesos. Luego, en abril, se aplicaría el 10% y el IPC de febrero, pero el ministro Francos no aclaró si esos aumentos se aplicarán sobre los 134,445 pesos o sobre los 204,445 pesos brutos.
Los jubilados y pensionados con haberes superiores a 204.445 pesos recibirán el aumento del 27,18% antes de fin de mes y no tendrán derecho a ningún bono adicional. La intención oficial de cambiar el régimen previsional. Además del cambio en la fórmula de ajuste, el gobierno ha expresado su intención de llevar a cabo una reforma integral del sistema jubilatorio. Tanto Francos como el presidente Javier Milei han insinuado esta intención en diversas entrevistas, cuestionando la percepción de una jubilación mínima por parte de beneficiarios que ingresaron al sistema a través de moratorias en administraciones anteriores y que no cumplieron con los requisitos de aportes exigidos por la ley. El problema del sistema jubilatorio argentino es bien conocido, está completamente desfinanciado. De cada 100 pesos que se pagan en concepto de jubilación, solo 55 pesos provienen de los trabajadores en actividad. El resto son impuestos específicos que se implementaron para cubrir esta brecha, y el 15% restante proviene del Tesoro Nacional. Este sistema necesita ser reformado, y de los 6 millones de jubilados, hay 3 millones que realizaron sus aportes y 3,6 millones que no lo hicieron. Resolver esto es muy complejo y llevará tiempo, afirmó el ministro del Interior. Buscaremos establecer una posición que sea justa y sostenible para el Estado. Es necesario diferenciar entre aquellos que realizaron aportes y aquellos que no lo hicieron para obtener una jubilación especial, agregó Francos. La pérdida histórica en los haberes jubilatorios. Un informe divulgado por IDESA, un think tank cuyo uno de los socios fundadores es Osvaldo Giordano, el exdirector destituido de la ANSES, señala que en relación a los últimos 30 años, según datos oficiales y asumiendo una inflación del 15% y 10% para febrero y marzo respectivamente, en marzo todas las categorías de jubilaciones estarán por debajo del promedio histórico de 1995 a 2024. Según estas estimaciones, el haber mínimo de 134.445 pesos experimentaría una caída del 41% en comparación con dicho registro histórico, mientras que el haber mínimo más el bono, 204.445 pesos, estaría un 14% por debajo, y el haber medio de los jubilados que no utilizaron moratorias, de 299.407 pesos, sería un 29% inferior al promedio histórico. Siempre es complejo tratar una ley que abarca tantos aspectos de la realidad del país, de la realidad económica del país fundamentalmente. Parecía lo mismo cuando la presentamos, sin embargo fuimos acercando posiciones, algunos temas que hemos corregido nosotros, tal vez algunas cuestiones que nosotros entendíamos que debían ser de una forma y para las provincias fundamentalmente o los legisladores la veían de otra, y fuimos acercando posiciones. Yo creo que estamos muy cerca de poder aprobar la ley en la reunión de la sesión del Parlamento, de la Cámara de Diputados, y quedarán seguramente en el recinto algunos temas para discutir donde seguimos teniendo algunas posiciones diferentes, pero conceptualmente tenemos claro que la ley va a avanzar, ¿no? O sea, estamos convencidos que la ley va a avanzar. Todos los acuerdos a los que se han llegado con los bloques que han llegado a este dictamen de mayoría contemplan la máxima capacidad de cesión que tiene el gobierno que mandó el proyecto en función de lo que pretende de la situación económica en los próximos meses, de manera que nosotros sabemos que hay algunos legisladores, incluso sus propios gobernadores, que tienen una visión diferente sobre esto, que los temas más complejos era el famoso tema de la retención, que para todos es un mal gravamen. Todos lo sabemos que es un mal gravamen, pero es el lugar donde hoy se puede obtener recursos para equilibrar la economía. Va a ser una cosa... O sea que no se cambia eso. No se eso, cambiaría. La intención del gobierno es mantenerlo. Obviamente en el proceso de la votación, si los diputados resuelven por mayoría que no se ponga, bueno, habrá que hacer otros recortes en otros sectores de la economía. La intención del gobierno es mantener lo que está.